Y ahora les proponemos un paseo virtual por uno de los museos más importantes del mundo y uno de los más visitados. Nos vamos al Museo del Prado de Madrid con una colección de pinturas que supera las 8.600 obras de arte. Velázquez, El Greco, Goya, que está muy extensamente representado, Tiziano, Rubens, las obras más importantes del Bosco, Rafael, Murillo, Tintoretto, la lista es prácticamente interminable. Bueno, pasear por el museo es recorrer la historia de la pintura y hoy lo vamos a hacer de la mano de Bárbara Rosillo, historiadora del arte, nuestra historiadora del arte. Bienvenida, Muchas Bárbara. gracias. Bueno, el Museo del Prado, que es especial ya para empezar por el edificio que lo alberga. Sí, el Museo del Prado, su edificio principal se llama Edificio Villanueva, en honor a Juan de Villanueva, que fue el arquitecto que lo proyectó, lo diseñó durante el reinado de Carlos III. Fue, en principio, se construyó como un gabinete de ciencias naturales. Comenzó así, pero pocos se podrían imaginar, incluso los arquitectos que participaron en su obra, que iba hasta a convertirse en cuartel durante la Guerra de la Independencia. Sí, durante la Guerra de la Independencia el edificio sufrió mucho y bueno, pues fue alterado, es decir, el proyecto primitivo luego debió ser alterado. El rey, a su vuelta, Fernando VII consideró restaurarlo y allí se abrió la Pinacoteca Real en 1819. Porque de lo que es el Museo del Prado hoy, en ello han tenido mucho que ver nuestros reyes pasados, ¿no? Que eran grandes coleccionistas de arte. Lo hemos contado muchas veces, nos lo has contado muchas veces, ¿no? Sí. Desde Felipe II, Carlos I, eran grandes amantes de las obras de arte y fueron coleccionando. Tuvieron todo que ver porque el Museo del Prado, cuando fue inaugurado, fue el Museo Real de Pinturas, es decir, era una colección del patrimonio de la familia real española. Esta magnífica colección, que es el germen del museo y del que provienen la gran mayoría de las obras maestras que podemos disfrutar, comenzó con la colección de Felipe II, que bueno, fue el gran coleccionista de su tiempo en el siglo XVI, y a él, por ejemplo, debemos la gran cantidad de Tizianos que podemos ver en el museo y del Bosco también, por ejemplo. Entonces, él compró muchísimo para el Alcázar de Madrid, para el Palacio del Pardo, para su gran fundación, que fue el monasterio de San Lorenzo del Escorial, y entonces hay una parte muy importante en el Museo del Prado que pertenece al legado de Felipe II. Y parte que desgraciadamente se ha perdido o se ha ido a otros países por culpa de las guerras, lo que decíamos antes, igual que sufrió la guerra el edificio en sí, que utilizaron hasta, fíjense, las cubiertas para hacer plomo, para las municiones, ¿no? Las cubiertas del edificio. También hubo cuadros que salieron de España, ¿no? Durante la Guerra Civil, por ejemplo, bastantes. Sí, bueno, han ocurrido muchísimas desgracias de todo tipo con nuestro patrimonio. Las colecciones siguientes de las que no podemos obviar son las de Felipe IV, el patrón de Velázquez, que fue un impresionante coleccionista. Le debemos a él los Velázquez, la gran colección de Rubens, que compró en su día también para un pabellón de caza que no existe hoy en día, que se llamaba la Torre de la Parada, que estaba en Madrid, para su Palacio del Buen Retiro, del que hoy en día queda una pequeña parte que está muy cercana al Museo del Prado, es parte del Museo del Ejército y el Casón del Buen Retiro. Y luego la colección de Carlos IV, a la que debemos pues la enorme cantidad de Goya. Goya es el pintor cuya obra es más extensa de toda la colección del museo. No hay otro museo en el mundo que tenga tantos cuadros de Goya como el Museo del Prado. No, ni ninguno que tenga tantos cuadros de Velázquez. Yo creo que lo importante para los oyentes sería destacar que el Museo del Prado no es un museo enciclopédico, está considerada una de las mejores pinacotecas del mundo, porque hay algunos artistas sin cuya obra que reside en el Museo del Prado es imposible comprender su obra. Por ejemplo, Velázquez, por ejemplo, Goya, por ejemplo, Tiziano, por ejemplo, el Bosco.
Claro, hablamos de que son 8.600 obras. Sí. Se dice muy pronto, es imposible ir una vez al Museo del Prado y poderlo ver todo, ni una, claro, ni dos, ni tres. Yo creo que cada vez que vas a este museo descubres algo. Sí. Pero a mí me gustaría que, como historiadora del arte, tú nos recomendaras esos cuadros que uno no puede dejar de ver cuando va al Museo del Prado. Bueno, pues yo creo que lo importante primero para llegar al Museo del Prado sería saber que el Museo del Prado tiene varias colecciones muy importantes. En primer lugar, la colección de pintura española, que es la más importante del mundo. Y luego una magnífica colección de pintura italiana, donde están los más importantes pintores del siglo XVI, XVII y XVIII. Y luego también la colección flamenca, porque la Casa Real tuvo una gran afición por la pintura flamenca. Entonces, si tuviéramos varios días, podríamos dedicar un día para visitar cada colección. El Museo del Prado tenía unos 900 cuadros expuestos. Con la ampliación que se hizo recientemente por el arquitecto Rafael Moneo, han cabido unos 300 cuadros más, pero aún así muchísimos no se pueden ver. Entonces yo vería el Jardín de las Delicias, la Mesa de los 7 Pecados Capitales del Bosco, donde es un ojo, es una obra de arte muy original, porque es la única mesa pintada del museo donde es un ojo que todo lo ve, donde se reflejan todos los pecados. Luego, por supuesto, vería Velázquez, vería las Meninas, vería a la familia de Carlos IV de Goya, donde parece que todos están vivos contemplándonos, es impresionante, y vería las pinturas negras. Las pinturas negras de Goya es uno de los grandes reclamos del museo, porque fue de una modernidad en su época absolutamente sin palabras, y fue donada al museo en el 19 a finales, porque en París no los quisieron. No los quisieron. Fíjate. Tuvimos además mucha suerte. Es un museo que está muy vivo. Mucha suerte. Bárbara, está muy vivo, porque es verdad que cada cierto tiempo se van rescatando obras, se van colocando también exposiciones itinerantes. A veces, pues, en acuerdos que tienen con otros museos, vienen obras de arte, que es una oportunidad única el poderlas ver allí, porque si no tendrías que viajar a otros países. Si no hay posibilidad, pues uno se puede acercar a Madrid y ver esas obras que están expuestas en todo el mundo. Las exposiciones temporales que ahora se hacen en la nueva sede son magníficas. Luego, por ejemplo, la colección de esculturas de la reina Cristina de Suecia, que compraron Felipe V y su mujer Isabel de Farnesio, se pueden ver en ese gran salón que han pintado de rojo. Ahí podemos ver a todas las musas. En fin, es inabarcable porque hay muchísimas obras maestras en un espacio muy reducido. Claro. Es verdad. Y entonces, bueno, decían que era de los espacios más reducidos donde había más obras de arte por metro cuadrado, ¿no? Sí, por eso así es. Era famoso el museo. Así es. Entonces, claro, Murillo, Zurbarán, Velázquez, Rivera, en fin, y un larguísimo etcétera. Bueno, que merece la pena desde luego visitar el museo, y si no han ido nunca hay que ir, y si ya han ido, pues hay que volver. Sí, ¿no? yo creo que el Museo del Prado es una visita obligatoria para conocer la historia de España y para conocernos a nosotros mismos. Bueno, nos encanta el arte. Muchísimas gracias, Bárbara. Iremos descubriendo todos los buenos museos que tenemos en nuestro país, claro que sí. Nos encanta el arte, les decía, nos encanta la cultura y en todas sus formas de expresión.